Este va a ser un tipo de video diferente. Vamos a echar un vistazo a la conquista de Valencia por el Cid y su victoria en 1094 en la batalla de Cuarte, donde derrotó a los almorávides, la dinastía musulmana bereber, que llegó a dominar el norte de África y al-Ándalus, es decir, los territorios de España, gobernados por musulmanes. Vamos a hacer esto analizando 3 documentos de fuentes primarias sobre estos eventos. El primero, una fuente cristiana, y luego 2 fuentes musulmanas. Nuestra primera fuente es la Historia Roderici, nuestra fuente narrativa más antigua e importante sobre la vida de Rodrigo Díaz, el caballero conocido como El Cid. La historia es de hecho una biografía de la vida de El Cid, y muchos historiadores creen que fue escrita por uno de los propios seguidores del Cid. El detalle minucioso incluido en la descripción del asedio de Valencia en la historia parece indicar que el propio autor estuvo presente en estos eventos. Antes de comenzar, necesitamos aclarar algunos términos utilizados en la historia. A los almorávides se les llama moabitas, y el término ismaelitas se utiliza para referirse a los musulmanes que vienen de Al-Ándalus, es decir, musulmanes que provienen de ciudades como Córdoba, Sevilla o incluso Valencia. El Yusuf al que se hace referencia es Yusuf ibn Tashfin, el gobernante musulmán de los almorávides. Como ocurre en la mayoría de las crónicas medievales, la cifra que se da para el ejército almorávide en la batalla de Cuarte, 150.000 hombres, está enormemente exagerada, pero podemos estar seguros de que el ejército almorávide al que se enfrentó el Cid en la batalla de Cuarte era bastante más grande que el suyo propio. Rodrigo atacó con tanta fuerza una parte de Valencia llamada Villanueva que logró tomarla. Saqueó completamente todo el dinero y las riquezas que encontró allí. Luego atacó y capturó otra parte de la ciudad conocida como Alcurdia. Los hombres que vivían en ese distrito se sometieron y se inclinaron de inmediato ante su autoridad. Rodrigo permitió que aquellos que se habían sometido a él regresaran a sus casas y tierras, y les devolvió todos sus bienes libremente y en paz. Los habitantes restantes de la ciudad de Valencia, al enterarse de lo que estaba sucediendo, se asustaron profundamente. Inmediatamente expulsaron a los moabitas de su ciudad, tal como Rodrigo lo había ordenado, y se rindieron a su autoridad. Les permitió irse libres y en paz a Denia y vivir allí sin ser molestado. Poco antes de esto, Yusuf le había enviado cartas prohibiéndole terminantemente que se atreviera a entrar en la tierra de Valencia. Cuando escuchó esto, Rodrigo se enfureció muchísimo. Calentado por la llama de su ira, habló de Yusuf con el mayor desprecio y se burló de él con palabras sarcásticas. Envió cartas a todos los príncipes y líderes de las Españas, diciéndoles que por miedo a él, Yusuf no se atrevía a cruzar el mar y venir a Valencia. Cuando Yusuf escuchó esto, ordenó que se reuniera un ejército inmenso e innumerable y que se prepararan para cruzar el estrecho sin demora. Mientras tanto, Rodrigo habló con palabras de amabilidad a los habitantes de Valencia. Así pues, hombres de Valencia, les ofrezco libremente un período de tregua hasta el mes de agosto. Si Yusuf viniera mientras tanto en su ayuda y lograra derrotarme y expulsarme de estas tierras, liberándolos de mi dominio, sírvanlo y permanezcan bajo su gobierno. Pero si él no lo hace, sírvanme a mí y sean míos. Este mensaje agradó a todos los hombres de Valencia. De inmediato enviaron cartas a Yusuf y a todos los líderes de Hispania bajo su autoridad, en las que les pedían que vinieran a Valencia con un gran ejército para liberarlos de la mano y autoridad de Rodrigo. Si esto no se hacía antes del mes de agosto, enfatizaban, sin duda tendrían que someterse al poder de Rodrigo y servirle en todo. Mientras tanto, Rodrigo dejó Valencia libre y en paz y se fue con su ejército a Peña Cadiella. Arrasó hasta Viena y las tierras circundantes. Tomó muchos cautivos, botín y grandes cantidades de provisiones. Envió todo a Peña Cadiella y lo guardó ahí junto con la mayor parte de su tesoro. Luego regresó directamente a Valencia. Luego, dejando atrás esa región, subió a la tierra alrededor de Albarracín, cuyo pueblo había incumplido el pago del tributo que le debían. Devastó toda esa tierra y ordenó que todas las provisiones que encontró allí fueran enviadas a Saboya. Mientras tanto, regresó a Saboya con un botín inmenso. Cuando pasó el mes de agosto, la gente de Valencia se enteró por un informe confiable de que los moabitas venían en su ayuda con un enorme ejército bajo el mando de Yusuf para ayudarlos a liberarse del señorío de Rodrigo. Así que deshonraron el acuerdo que habían hecho con él.
Al ser infieles a su acuerdo, se convirtieron en todos los sentidos en rebeldes contra Rodrigo y se volvieron sus enemigos. Y él lo entendió muy bien, así que volvió a sitiar Valencia con una hostilidad intensa y presionó la ciudad por todos lados con las tácticas más agresivas posibles. Se supo que dentro de la ciudad se estaban experimentando graves escaseces de alimentos. Mientras tanto, sin embargo, el ejército de los moabitas, que avanzaba rápidamente para levantar el sitio, se acercó a Valencia, pero no se atrevieron a enfrentarse en batalla con Rodrigo. Temiéndole mucho, se dispersaron durante la noche y se retiraron a sus bases en confusión. Rodrigo continuó estrechando cada vez más el asedio de Valencia durante bastante tiempo. Por fin, valientemente la tomó por asalto. De inmediato la sometió al saqueo. Encontró y tomó posesión de riquezas vastas e innumerables, inmensas, cantidades incontables de oro y plata, joyas preciosas, gemas engarzadas en fino oro, tesoros de varios tipos, textiles de seda decorados con oro precioso. Tan vastas eran las hordas de riquezas que él tomó en la ciudad que él y sus seguidores se volvieron más ricos de lo que es posible decir. Yusuf, rey de los moabitas, al enterarse de que Valencia había sido capturada y saqueada por Rodrigo de una manera tan salvaje, se llenó de ira y amargura. Después de consultar con sus seguidores, nombró como general para comandar en España a un pariente llamado Muhammad, hijo de su hermano. Lo envió con una multitud infinita de bárbaros, moabitas e ismaelitas reunidos de toda Hispania para sitiar Valencia y llevarle a Rodrigo cautivo y encadenado. Llegaron al lugar llamado Cuarte, a unas 4 millas de la ciudad de Valencia, y acamparon allí. Los habitantes de toda la región circundante iban constantemente a ellos con la comida y provisiones necesarias. Parte de estos víveres se los daban y parte se los vendían. Su número era de casi 150,000 hombres a caballo y 3,000 soldados de infantería. Cuando Rodrigo vio que una multitud tan vasta e innumerable había venido a luchar contra él, se puso muy aprensivo. El ejército moabita rodeó Valencia durante 10 días y otras tantas noches, y permaneció inactivo. De hecho, todos los días solían rodear la ciudad, chillando y gritando con un clamor variado de voces y llenando el aire con sus bramidos. A menudo solían disparar flechas contra las tiendas y viviendas de Rodrigo y sus soldados, provocándolos a entrar en combate de inmediato. Pero Rodrigo, tan valiente como siempre, consolaba y fortalecía a sus hombres de manera varonil y oraba constantemente con devoción al Señor Jesucristo para que enviara ayuda divina a su pueblo. Llegó un día en que el enemigo, como de costumbre, rondaba fuera de la ciudad gritando, vociferando y escaramuceando, convencidos de que la capturarían. Cuando Rodrigo, el guerrero invencible, confiando plenamente en Dios y en su misericordia, salió valientemente de la ciudad. Iba acompañado de sus seguidores bien armados y le gritaron al enemigo y los aterraron con palabras amenazantes. Cayeron sobre ellos y se produjo un gran enfrentamiento. Por la clemencia de Dios, Rodrigo derrotó a todos los moabitas. Así, Dios le concedió la victoria y el triunfo sobre ellos. Tan pronto como fueron derrotados, dieron la espalda y huyeron. Una multitud de ellos cayó a filo de espada. Otros, junto con sus esposas e hijos, fueron llevados cautivos al campamento de Rodrigo. Nuestros hombres se apoderaron de todas sus tiendas y equipo, entre los cuales encontraron incontables tesoros de oro, plata y telas preciosas. Saquearon a fondo toda la riqueza que encontraron ahí. Rodrigo y sus hombres se enriquecieron enormemente con ello, con mucho oro y plata, telas muy preciosas, caballos, palafrenes y mulas, y varios tipos de armamento. Estaban ampliamente abastecidos con grandes cantidades de provisiones y tesoros incontables. Esta victoria tuvo lugar en la era de nuestro Señor, año 1094 después de Cristo. Ahora vamos a echar un vistazo a una fuente musulmana sobre la conquista de Valencia por el Cid. Esto es del cronista musulmán Ibn al-Qama. Es el discurso de el Cid a los moros de Valencia en 1094. 4 días después de que el Cid tomó la ciudad, proclamó en toda ella que todos debían reunirse en la finca que él estaba ocupando. Gente de la ciudad y de los castillos y asentamientos de los alrededores se reunió.
Cuando todos estuvieron presentes, el Cid salió a recibirlos, sentándose en un lugar que había sido preparado con alfombras y cortinas, y ordenando que los hombres principales se sentaran cerca de él. Comenzó a hablar haciéndoles algunos reproches y luego continuó. Yo soy un hombre que nunca gobernó, y ninguno de mis antepasados fue gobernante tampoco. Desde el día en que llegué a esta ciudad me agradó mucho y la quise para mí, y recé a nuestro Señor Dios para que me la diera. Pueden ver cuán poderoso es Dios por el hecho de que el día que comencé a sitiar Saboya, no tenía más que unas pocas cortezas de pan, pero ahora Dios generosamente me ha dado Valencia y la gobierno. Si me conduzco con justicia aquí y pongo los asuntos en orden, Dios me dejará en posesión de la ciudad. Pero si actúo mal aquí con injusticia o por orgullo, sé muy bien que Él me la quitará. Desde hoy que cada uno vaya a su propiedad y la posea como solía hacerlo. Si alguien encuentra su parcela de riego, su viñedo o su tierra vacía, que tome posesión de ella de inmediato. Si encuentra que su propiedad ha sido trabajada, que compense al ocupante por lo que haya gastado y retome la posesión de ella como lo exige la ley de los moros. Además, ordeno que quienes recauden los impuestos de la ciudad no tomen más que el diezmo correspondiente, la 10ª parte, como lo estipula su ley. He designado 2 días de la semana, lunes y jueves, para atender sus asuntos. Pero si tienen otros asuntos que sean urgentes, vengan a verme cualquier día que sea, porque los escucharé. Por mi parte, deseo enterarme de todos sus asuntos y convertirme en una especie de compañero suyo, comportándome con ustedes de amigo a amigo o de pariente a pariente. Deseo ser tanto juez como ministro, y cualquier disputa que tengan entre ustedes trataré de resolverla. Nuestra fuente final es el cronista musulmán Ibn Idris. Su fuerte sesgo en contra del Cid influye mucho en su interpretación de los acontecimientos. En el año 487, que comenzó el 21 de enero de 1094, cuando el ejército del emir almorávide Abu Bakr partió de Valencia, según el designio del destino, los que estaban dentro se convencieron de su destrucción. La desesperación se apoderó de la gente y sus ánimos se abatieron. La malicia del enemigo aumentó y su corazón se endureció aún más. La mayoría de la gente pereció de hambre. Incluso se comieron los cueros y los animales de carga. A quien huía al campamento de los cristianos le sacaban los ojos, le cortaban las manos, le rompían las piernas o lo mataban. Por lo tanto, la gente prefería morir en la ciudad. La escasez se volvió el doble de grave que la que hubo en Toledo debido a la larga duración del asedio. El odio del enemigo se intensificó por la resistencia de los valencianos y sus esfuerzos por buscar ayuda de los almorávides. Cuando los valencianos ya no pudieron mantenerse a flote y habían llegado al límite de su resistencia, sin ayuda ni asistencia a la vista, las circunstancias los obligaron a acudir al enemigo, no por elección, sino por necesidad. Se reunieron alrededor de su cadí, Ibn Yahaf, y enviaron a alguien con el compadre del tirano, que Alá lo maldiga, para que intercediera por ellos para obtener un salvoconducto. Él, el Cid, aceptó esto, pero tenía la intención de actuar de forma traicionera y de infringir el acuerdo. El cadí salió a su encuentro y le impuso varios acuerdos, le hizo jurar y prometer, y actuó con firmeza en todo hasta llegar al límite máximo. Ningún musulmán podría haber hecho más. Cuando esto se concluyó, se abrieron las puertas al campeador y él entró en la ciudad con todo su ejército. Esto fue en Yumada 1, comenzó el 19 de mayo de 1094. Ni él ni sus compañeros, que Alá los maldiga, actuaron de ninguna manera que pudiera dañar la ciudad o a su gente. Los ánimos se reavivaron, las esperanzas se encendieron y la gente encontró seguridad. Sin embargo, los vigilaba y les prohibió salir de la ciudad. Que Alá lo maldiga. Adquirió esta capital principesca y se dedicó a disfrutar del favor, la opulencia, el esplendor y la belleza que le habían pertenecido a ella.